Dios le bendiga, mis hermanos. Bienvenido a Verdad Apostólica. Qué bueno estar con ustedes una vez más. Les habla su hermano Rigoberto Rodríguez. Queremos compartir hoy un pensamiento de la palabra del Señor. Amén. El tema de hoy es un tema muy interesante. Estuvimos compartiéndolo con la iglesia y alguien me sugirió que podríamos grabarlo y subirlo al canal. Y aquí estamos. Queremos compartirlo con cada uno de ustedes. Amén. Y nos vamos a estar basando en esta hora en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 13. Amén. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Yo quiero hablarle hoy con este tema muy interesante, cómo vencer el pecado. Cómo vencer el pecado. En una lista muy interesante que el apóstol Pablo nos habla de las cosas que no nos pueden separar del amor de Dios. Miremos lo que Pablo nos menciona en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 35. Él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? A lo cual el apóstol responde, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol continúa diciendo e incluso asegura, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy interesante la lista que el apóstol nos hace de las cosas que no nos pueden separar del amor de Dios. Pero es interesante que notemos que el apóstol Pablo no hace alusión al pecado, porque lo único que nos puede separar o causa separación entre Dios y nosotros es el pecado. Fijémonos en el siguiente texto. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, que el pecado del pueblo estaba causando una división, una separación, amén, entre Dios y el pueblo. Ahora miremos algo de lo que debemos cuidarnos estando en esta condición. Cuando nosotros estamos fallando delante de Dios, debemos cuidarnos de algunas cosas que se pueden sumar a nuestra vida y nos perjudican mucho más espiritualmente. Cuando fallamos por primera vez, sentimos una fuerte reprensión que automáticamente nos indica que estuvo mal la acción que acabamos de hacer y que con tal acción hemos ofendido a Dios. Pero si por alguna razón seguimos reincidiendo en dicha conducta, nos iremos sintiendo menos mal. ¿Qué es entonces lo que está sucediendo en nuestra vida espiritual? La respuesta a esa pregunta es que nuestra conciencia se está cauterizando. Mire lo que Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, este tipo de personas que están haciendo tantas cosas malas y que en los postreros tiempos van a escuchar a doctrina de demonios y a espíritus engañadores, lo que hace que ellos tengan esta acción está en el versículo 2. Dice, porque la hipocresía de mentiroso que, teniendo cauterizada la conciencia, es decir, su conciencia está cauterizada, está encarcelada, está presa, y la conciencia, como quien dice, no tiene fuerza, no tiene libertad para poder expresar que las acciones que están haciendo es mala, entonces ellos harán toda clase de males. Pero déjenme explicarle más o menos cómo es esto. Todo ser humano tiene una conciencia que le indica qué es bueno y qué es malo. Pero después de toda una vida en pecado, y más que nuestra naturaleza está bajo pecado,
la conciencia se cauteriza. Es decir, cuando nosotros pasamos toda una vida sin ser cristianos, 20, 25, 30 años, y algunos tienen más años, nuestra conciencia está totalmente cauterizada. Ahora, cuando nos arrepentimos, nuestra conciencia es liberada y llega a alcanzar toda su facultad. Eso cuando nosotros nos arrepentimos, esa conciencia es liberada, libertada, y ella comienza a ejercer esa función por la cual Dios la puso en nosotros. Ahora, pero si otra vez entramos en pecado, ella terminará haciéndose insensible. Su voz será tan baja que ya no percibiremos su alerta y llegaremos al peor estado que puede llegar un cristiano. Mire cuál es el peor estado, es ser insensible. De eso todos debemos cuidarnos porque la insensibilidad es muy peligrosa para la vida espiritual del creyente. Mire el siguiente texto en Efesios capítulo 4 versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Wow, analicemos ese texto. Mira lo que dice un grupo de gente, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, es decir, ellos se volvieron personas insensibles, ellos se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, que cuando nosotros nos hacemos insensibles, abrimos como un caudal sin freno que comienza a gobernar todas nuestras vidas y lo que antes era una pequeña falta, esa insensibilidad lo convierte ya en todo un mundo de naturaleza pecaminosa. Esto es sumamente peligroso por el motivo de que cuando el creyente llega a este estado comienza a pensar que dicha acción no es tan pecaminosa e incluso piensa que delante de Dios esto no es pecado. Entonces, cuando nosotros cometemos una falta y no corregimos la falta, no la corregimos a través del arrepentimiento, la conciencia comienza a cauterizarse, llegamos a un punto de insensibilidad y ahí entonces creemos que ya eso no es pecado delante de Dios porque no nos sentimos mal cuando hacemos tal acción, pero eso es por consecuencia de que ya estamos cautivados espiritualmente, cauterizados espiritualmente y también estamos en un estado de insensibilidad. Ahora, esa es la principal razón por la cual tenemos muchos creyentes en la iglesia cometiendo toda clase de cosas que ellos piensan que no son pecados delante de Dios. Ahora vamos a hablar de algunos puntos que podemos usar para cómo vencer el pecado. El primer paso que debemos dar para vencer el pecado, si es el caso que estamos envueltos en una falta que nos está dañando espiritualmente y no sabemos cómo manejar la situación, yo quiero compartir algunos puntos que le pueden ayudar para usted vencer esa situación pecaminosa en su vida. El primer paso que debemos dar es confesar el pecado. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, un versículo muy conocido, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice el sabio Salomón. El que confiesa sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, ¿cuál es uno de los errores que cometemos? Y voy a incluirme porque también somos cristianos y estamos en el camino. Uno de los errores que cometemos cuando estamos en falta es que pensamos que callando la acción pecaminosa, esta desaparecerá o que podremos vencerla ocultándola. Pero esto es un error. En el texto anterior dice que si ocultamos no prosperaremos, es decir, si ocultamos nuestros pecados no prosperaremos, pero si confesamos, y ese es un punto fuerte, determinante para poder vencer el pecado, es que cuando nosotros confesamos el pecado, ya estamos venciendo, y eso es muy importante, alcanzaremos misericordia. El apóstol Juan escribió en primera de Juan 1:9, él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso sucede si confesamos nuestros pecados.
La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, este es el paso, el principal paso para la liberación. Cuando hablamos de confesar, no necesariamente significa que debemos decirlo a todo el mundo. El pecado se debe confesar a Dios primeramente porque ante Él hemos fallado y luego a cualquiera que esta falta implique. Es decir, no solamente debemos pedirle perdón a Dios y si esa falta implica a alguien más, necesitamos pedirle perdón también a esa persona. O no solamente debemos pedir perdón a las personas y no a Dios, es decir, es algo que va en conjunto. Le pedimos perdón a Dios porque hemos fallado a su ley, a su justicia, a la posición que nos ha dado de hijo, le hemos fallado. Entonces pedimos perdón a Dios y le pedimos perdón también a todo y confesamos a lo que esta falta implica, a las personas que esta falta implica. Entonces, el solo hecho de la confesión, y yo quiero que usted entienda esa parte, el solo hecho de la confesión nos causará una liberación considerada, puesto que el tener algo oculto calcome el alma y causa un estrés difícil de sobrellevar. Considerando también que para mantener oculto tu falta tengas que recurrir a otro hecho pecaminoso como la mentira, el engaño y demás, de todo esto tú podrás ser librado cuando usamos el beneficio de la confesión. Confesamos nuestros pecados, ya nos sentiremos liberados de no tener algo oculto, de no tener una cosa escondida. Eso traerá una liberación profunda en nosotros y nos va a ayudar a poder vencer. Esa es la primera parte. Ahora, el segundo paso, y no menos importante, es apartarse. Primero, si confiesas tu pecado y te aparta, alcanzará misericordia. Entonces, el segundo punto es apartarnos. Luego de confesarlo, te liberará de tener algo oculto, pero la siguiente lucha que vas a tener o que debemos enfrentar es con la tentación de volver a cometer dicha acción pecaminosa. Ahora, esto sucede, ¿por qué esto sucede? Esto sucede por algunas cualidades que tiene el pecado. Primeramente, el pecado esclaviza. Mire lo que el Señor Jesús nos dice del pecado. Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nuestra naturaleza nos engaña. Mire cómo nos engaña, nos hace pensar que si pecamos será cosa de una sola vez. Y esa es una parte de la tentación cuando estamos siendo tentados por el pecado. Algo dentro de nosotros nos puede decir, no, eso es algo de una vez y ya pasará. Pero no, no es cosa de una vez. Pero lo que no sabemos es que luego que crucemos la línea, nos costará un mayor y gran esfuerzo liberarnos por el único hecho de que el pecado es fuertemente adictivo y cautivador. Y usted, hermano, que quizás en este momento está siendo tentado por algo, tenga en cuenta, no será cosa de una vez, no será cosa de solamente un rato, no. Eso va a hacer que usted pueda ser reincidente en ese pecado. Si así, hermano, que pueda vencerlo en este día y no caiga en el engaño de que de una vez, y no. El pecado es sumamente cautivador y es sumamente adictivo. Ahora, el segundo paso para vencer la tentación de volver a reincidir en el pecado es que necesitamos tener un distanciamiento de lo que nos induce al pecado para poder tomar tiempo y llenarnos de la fuerza de Dios para poder vencer el pecado. ¿Cómo podremos conseguir dicha fuerza? Miremos lo que el apóstol Pablo nos escribió a los romanos. Romanos 8:13, donde leímos al principio. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis, dice el apóstol Pablo. Si vivimos conforme a la carne, morimos. Si vivimos conforme al pecado y en pecado, moriremos. Pero si por el Espíritu de Dios nosotros hacemos morir las obras de la carne o el pecado en nosotros, entonces viviremos. La palabra usada aquí, conforme,
quiere decir según o bajo. Es decir, viviendo según o bajo la carne, no podremos vencer el pecado. Y entonces como consecuencia moriremos. Pero si vivimos conforme o bajo el Espíritu, la fuerza del Espíritu va a hacer morir las obras de la carne en nosotros y por ende morirá esa fuerza que tiene el pecado. Entonces el secreto está llenarse del Espíritu de Dios. Ese es el secreto, llenarnos del Espíritu de Dios, y eventualmente la influencia del pecado disminuirá en nuestras vidas. Es decir, cuando tenemos un distanciamiento del pecado y en ese distanciamiento nos alejamos del lugar, de las cosas que nos hace caer en pecado, y en ese distanciamiento nos ocupamos en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda del Señor, la fuerza espiritual que va a venir a través del Espíritu de Dios va a hacer menguar la fuerza del pecado y terminaremos venciendo esa fuerza pecaminosa. Así te animo en este día, si está en una condición de pecado, de falta delante de Dios, no te alejes del Señor, no te alejes, no. Levanta tu mano al cielo, confiesa tu pecado en oración al Señor, pide perdón a quien este pecado implique y busca el favor y la misericordia del Señor, porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que Dios te bendiga mucho, mi hermano. Seguimos adelante en el nombre poderoso de Jesús y será hasta la próxima.